Juste. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco en primer lugar al señor secretario de Estado el esfuerzo que ha hecho para intentar hablar de todo lo que se le requería. Bueno, es una intervención muy difícil en este formato de multicomparecencia como la que hemos tenido y también es complicada la respuesta. Y además, cuando comparece quien no ha sido solicitado. Yo, en ese sentido, en nombre de la Izquierda Plural, lamento la ausencia tanto del ministro de Medio Ambiente como del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro que habíamos solicitado. Cuando se produjo el acuerdo en relación con el trasvase Tajo Segura, el ministro hizo unas declaraciones en las que apostaba decididamente por la política de trasvases, demostraba una vez más que el trasvase está en el ADN del Partido Popular. En aquel momento pedimos su comparecencia para que explicara esas declaraciones y yo no sé si usted podrá ponerse en la cabeza del ministro y saber por qué dijo lo que dijo aquel 16 de octubre. En todo caso, lamento desde luego la ausencia del ministro Arias Cañete, que siempre da juego, que siempre sabe dar los titulares oportunos cuando debatimos de estos temas, ¿no? En aquel momento, le recuerdo, volvió a hablar de solidaridad de una cuenca excedentaria a una cuenca deficitaria. Y claro, cuando se habla de solidaridad desde solidaridad de un territorio del interior menos desarrollado hacia un territorio periférico más desarrollado, sinceramente, a nosotros no nos parece que eso es solidaridad, eso es expolio de un recurso natural como es el agua. En todo caso, desde ese acuerdo, el Gobierno ha movido ficha y lo ha hecho a traición. Si hablamos de trasvases, quizá ya no vale lo que nos ha explicado usted en su intervención, porque ha habido novedades sustanciosas en las últimas semanas. Y digo que ha movido ficha a traición en la penumbra y con alevosía, y me estoy refiriendo a las enmiendas aprobadas en el Senado y que han convertido la Ley de Evaluación Ambiental en la puerta trasera por la que se ha colado la nueva política de trasvases del Partido Popular. Su Gobierno ha decidido, en una ley que no tiene nada que ver con el agua, ha decidido cambiar las reglas del juego en materia de agua sin debate monográfico y sin participación pública. A partir de ahora, los trasvases de agua intercuencas ya no dependerán de las confederaciones hidrográficas ni de las comunidades autónomas, tampoco van a necesitar de una ley de las Cortes Generales, bastará simplemente una autorización administrativa por parte de la Dirección General del Agua. Ustedes han creado no ya el mercado del agua, han creado el mercadeo del agua. Y a partir de ahora, los poseedores de derechos sobre el agua, principalmente regantes, van a poder comerciar con esos derechos y van a poder cederlos a usuarios de otras cuencas. Y entonces ustedes hablarán de cesiones de derechos intercuencas, pero no nos engañemos, serán trasvases, aunque les llamen de otra manera. Y le quiero advertir que los pueblos de la cuenca del Ebro, y especialmente el pueblo aragonés, estamos acostumbrados a esto, no vamos a comulgar con ruedas de molino. Hicimos frente al trasvase de Franco, hicimos frente al trasvase de Felipe González, hicimos frente al trasvase de Aznar y ganamos las tres. Y sabremos también hacer frente al trasvase de Rajoy, llámele como le llame, aunque se vista de lagarterana. Somos conscientes en Aragón, en Cataluña, en la cuenca del Ebro, somos conscientes de que el Ebro es un objeto de deseo por parte de muchos intereses. Usted mismo, en el mes de agosto, en la prensa aragonesa, en el Heraldo de Aragón, en una entrevista declaró que el tema del trasvase del Ebro no está cerrado ni está abierto. Me gustaría que se explicara en sede parlamentaria en qué términos ni está cerrado ni está abierto. Y le quería preguntar si el Gobierno de Aragón, si las instituciones aragonesas se oponen al trasvase, ¿está usted en condiciones de descartarlo? ¿Está usted en condiciones de descartar? Usted ha hablado de que sin consenso, de que quiere un pacto nacional del agua y un plan hidrológico de consenso. Si no hubiere consenso en torno a un trasvase del Ebro a otras cuencas, entonces no se hará. Me gustaría que pudiera ser claro en esa respuesta. O dicho en la neolengua que están lanzando ustedes últimamente, si hay un acuerdo privado de cesión de derechos de agua entre aguatenientes, esto es, poseedores de derechos
de la cuenca del Ebro y empresarios, por ejemplo, pues de otras cuencas hidrográficas, de la Comunidad Valenciana o de la región de Murcia, ¿las comunidades autónomas van a tener opinión al respecto? ¿Las comunidades autónomas van a tener capacidad de decisión, capacidad de impedir ese tipo de acuerdo privado? Para saber a qué atenernos, señor secretario de Estado, nos gustaría, y bueno, yo creo que también a la presidenta de Aragón, a la señora Rudy, le gustará saber cuánto tiempo le queda, ¿no? ¿Cuál es el calendario de ese Plan Nacional del Agua que barajan ustedes? ¿Cuál es el calendario para tener aprobado un plan hidrológico nacional? Y, en su caso, ¿cuál es el calendario para poner en marcha esas cesiones de derechos de agua intercuencas? Porque, claro, las cesiones de derechos no necesitan que se apruebe un plan hidrológico nacional. Por lo tanto, estaríamos hablando de dos cosas distintas: los planes hidrológicos y esas otras cesiones que serían trasvases sin llamarse así, ¿no? ¿Para cuándo tienen previsto ustedes, en definitiva, que se pueda hacer realidad lo que le están reclamando sus electores en la Comunidad Valenciana o en el Reino de Murcia cuando piden agua para todos? ¿Para cuándo estarían las tuberías en disposición de trasvasar agua de la cuenca del Ebro a otras cuencas? ¿En qué fecha estamos hablando? Lo digo por interés general de los vecinos de la cuenca del Ebro, también por los expectantes en el arco mediterráneo y también, sobre todo, por que la presidenta Rudy sepa el tiempo que le toca para intentar hacer lo que crea que tiene que hacer. En todo caso, desde la Izquierda Plural rechazamos rotundamente la política de aguas del Partido Popular, que supone poner al servicio de los intereses privados el gran recurso público que nos queda, que es el agua. Ustedes acaban de dinamitar el carácter público del agua y su entorno, consagrado en la Constitución y en la Ley de Aguas. Usted habla de buena conservación ambiental de nuestros ríos, pero en realidad su política va a provocar una pérdida de calidad de las aguas circulantes, porque los ecosistemas acuáticos necesitan agua, los ríos necesitan agua, igual que el mar necesita que le llegue agua dulce en cantidad y calidad. No olvidemos que los caudales ya se han reducido en un 20% por el cambio climático. Sin embargo, ustedes apuestan por una política que va a provocar más daños ambientales por las especies invasoras, que va a provocar más concentración de contaminantes, etcétera, etcétera. Ustedes, en definitiva, apuestan por seguir sobreexplotando las cuencas sobreexplotadas mientras vacían las cuencas subexplotadas del interior peninsular, violando el principio de unidad de cuenca y la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. Quiero terminar con una mención a los deslizamientos de las laderas del embalse de Yesa. Llevan ya produciéndose un año. Cada vez que un responsable dice que está resuelto, se vuelven a producir nuevos deslizamientos, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y el primer ministro, cuyas comparecencias solicitamos sucesivamente en la esperanza de que alguno de los dos compareciera, al final ambos se han negado a comparecer. Y no sabemos por qué. Recuerdo que hace 10 meses pedimos la comparecencia del presidente de la Confederación. Se nos dijo en la Diputación Permanente que no había precedentes de conferencias de presidentes de Confederación hidrográficas, y no es así. Hay infinidad de precedentes. Me van a permitir que ponga dos ejemplos. En tiempos del presidente Rodríguez Zapatero, el 1 de junio de 2005 compareció José Luis Alonso, presidente de la CHE, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, para hablar de la presa de Izoiz. Y en tiempos de Aznar, el 29 de marzo de 2001, compareció su antecesor, José Vicente Lacasa, para hablar de la elaboración del Plan Hidrológico Nacional. Y podríamos seguir así. Por supuesto que hay precedentes. En cada legislatura prácticamente ha habido comparecencias de presidentes de confederaciones hidrográficas. Hay precedentes. Lo que no hay es dignidad para comparecer en el Parlamento cuando se le reclama. No sabemos si tendrá algo que ocultar el señor de Pedro. Espero que no. Espero que no. En todo caso, sí que quiero repasar algunos datos. Usted ha dicho algunos datos de cifras, de fechas. La señora Uxue Barcos ha completado esos datos. Yo quería decirle simplemente que a finales de febrero el presidente de la CHE dijo que todo estaba controlado y los técnicos de la Confederación le rectificaron. Dijo también que no habría nuevos desalojos
y en el mes de marzo hubo 26 viviendas más desalojadas. Dijo en aquel momento el presidente de la CHE que no tenían nada que ver los deslizamientos con las obras de recrecimiento, y el director de obras de la Confederación reconoció que no tenían que ver solo los deslizamientos con las lluvias, sino también con las obras. Por eso pedíamos la comparecencia del presidente de la Confederación, porque nos parece muy importante lo que estaba diciendo en ese contexto y las veces que se veía obligado a rectificar. En esa misma línea podríamos hablar del ministro de Medio Ambiente. El 19 de junio, en una pregunta parlamentaria, dijo en el Pleno que las medidas adoptadas han logrado frenar casi totalmente el deslizamiento, y 3 días después aparecieron nuevas grietas. Estamos hablando de nuevas grietas, estamos hablando de 15 millones más, aparte de los que se habían puesto sobre la mesa en el mes de febrero, de los 10 que se habían puesto en febrero. Estamos hablando de que los informes de la Confederación reconocen que estamos ante un terreno inestable, que presenta paleodeslizamientos desde hace miles de años. Y esos datos coinciden con lo que dicen los geólogos que ustedes consideran alarmistas, pero son los mismos datos que están proporcionando los técnicos de la Confederación. Es, por lo tanto, un riesgo inasumible para las poblaciones aguas abajo. Y la meteorología o la explotación de la presa o las propias obras del recrecimiento podrán reactivar los deslizamientos dentro de 24 horas o dentro de 50 años, pero esa inestabilidad está presente ahí y así lo atestiguan todos los técnicos que se han definido al respecto. Señor secretario de Estado, quiero concluir con una batería de preguntas. ¿Qué explicación da usted a los deslizamientos? ¿Reconoce la inestabilidad del suelo, como afirman los geólogos, tanto independientes como los que forman parte de la Confederación? ¿Esa inestabilidad no obligaría a replantear, por razones de seguridad, el proyecto del recrecimiento? Por otra parte, ¿cuánto se ha invertido en las grietas y en estabilizar las laderas? Estamos hablando, entre febrero y julio, de 25 millones de euros. ¿Harán falta más? ¿Prevé usted que harán falta más? En tercer lugar, ¿está usted en condiciones de garantizar la resolución definitiva del problema? Y ya le recuerdo que, efectivamente, el ministro, cuando dio por resuelto el problema, a los 3 días hubo nuevas grietas. Por lo tanto, estamos en un escenario inestable, no solo en las laderas, sino también políticamente inestable en ese sentido. Y la dignidad de los afectados y la correcta gestión de los recursos públicos exige, desde luego, que los responsables políticos actúen de la mejor manera posible. Y yo, en ese sentido, le exijo la máxima transparencia y el máximo respeto al principio de precaución. Y quiero terminar con una pregunta sobre los desvíos presupuestarios. Me ha sorprendido la cifra. Usted ha dicho que las obras del recrecimiento de Yesa se han desviado en un 145%. ¿Puede explicarnos esos desfases presupuestarios? Sin duda es un desfase absolutamente desproporcionado, ingente, faraónico, como la propia obra. En fin, no voy a entrar en el fondo de la cuestión por razones obvias, pero entiendo que a usted le compete dar explicaciones en este momento y me gustaría que pudiera desglosar ese desfase presupuestario tan desproporcionado. Muchas gracias.